El cartílago es un tejido conjuntivo especializado, que está presente en células como los condrocitos. Los condrocitos están en cavidades separadas denominadas lagunas, y estas dentro de una matriz. La característica importante de esta es que no está vascularizada, no está inervada, no tiene vasos linfáticos, sino está nutrida a través de la difusión que se da entre el cartílago y el tejido conjuntivo circundante. Bueno, otra característica es que esta contiene un pericondrio. Un pericondrio es un tejido conjuntivo denso, colaginoso, que presenta dos capas. Una capa fibrosa externa, que está, mayormente está compuesta por fibroblastos, colágeno, y la otra capa, que es la capa interna celular, que presenta mayormente células condrógenas. Bueno, esta está ausente en los fibrocartílagos, en en el cartílago, que recibe nutrición a través de líquido sinovial. Este cartílago es muy importante porque amortigua los movimientos. Este cartílago no tiene fricción, es muy liso. Bueno, el cartílago se clasifica en tres, que es el cartílago elástico, el cartílago hialino y el fibrocartílago. Yo les voy a hablar sobre el cartílago hialino. El cartílago hialino es una sustancia flexible, semitraslúcida, de color gris azulado, que se encuentra en la laringe, en la nariz, en los bronquios, en los anillos traqueales, en los extremos costales, uniéndose al esternón. También está haciendo de plantilla en la etapa embrionaria para el desarrollo de huesos largos, la osificación endocondral. Bueno, el cartílago hialino es muy abundante. Tiene células como las células condrógenas, que estas derivan del mesénquima, y estas se diferencian en condroblastos. Los condroblastos pueden originarse de dos formas: uno, dicho anteriormente, de las células condrógenas, y el otro directamente de las células mesenquimatosas. Bueno, los condroblastos son unas células muy importantes, que aparte de secretar matriz, son muy importantes para la producción, o la síntesis de proteínas. Teniendo orgánulos muy importantes como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, y estas se diferencian cuando secretan mucha matriz, se diferencian en condrocitos. Pero los condroblastos que quieren sintetizar proteínas se quedan así, o pueden volver a ser condroblastos. Bueno, los condrocitos son las células del cartílago. Estas son las que tienen capacidad mitótica todavía. Estas están encerradas en lagunas. Bueno, les voy a hablar principalmente de la isogénesis y el crecimiento. Bueno, esto empieza por las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas retraen sus prolongaciones. Estas se agrupan en masas denominadas centros de condrofijación. A través de una molécula llamada cartogenina, estas pueden diferenciarse en condroblastos. Los condroblastos secretan matriz, y empiezan a secretar cuando el condroblasto está lleno de matriz. Empiezan a separarse en lagunas, y empiezan a denominarse condrocitos. Los condrocitos, estos son células que tienen una capacidad mitótica, de división. Como lo dijimos, eso está separado por lagunas. Los condrocitos están separados con abundante matriz extracelular. Cuando en una laguna se puede presentar o dividirse 2 o más de 4 o más células, condrocitos, estos pasan a llamarse grupos isógenos. Los grupos isógenos representan la capacidad de dividirse de una célula original. Cuando son grupos isógenos
y los condrocitos empiezan a secretar matriz. Estos empiezan a empujarse, a separarse y hasta llegar a separarse en cavidades de las lagunas, en las cavidades separadas. Y estas, cuando los grupos isógenos se expanden, ya se separan, podemos ver un crecimiento intersticial. Este crecimiento intersticial se da desde adentro hacia afuera del cartílago. Es un crecimiento que se da formando formando células que, como lo dijimos, el grupo isógeno se empuja, se separa y empieza a crecer. Pero la diferencia entre un crecimiento de aposición es que en la aposición, como dijimos anteriormente, el pericondrio tiene células condrogénas. Estas empiezan a diferenciarse en condroblastos y empiezan a aumentar. Aumentan la matriz extracelular, aumentan las células y empiezan a expandirse de la periferia hacia afuera. Esos serían los dos crecimientos y eso sería todo sobre el cartílago hialino. Yo soy Heidi Alarcón Fuentes y les voy a hablar sobre el fibrocartílago y el cartílago elástico. El cartílago elástico suele parecerse mucho al cartílago hialino, excepto en su matriz ósea y su pericondrio, que poseen fibras elásticas. El cartílago elástico se localiza en los conductos auditivos externo e interno, en el pabellón auricular, en la laringe y el epiglotis. El cartílago elástico suele asociarse al cartílago hialino. La capa fibrosa externa del pericondrio suele ser rica en fibras elásticas, ramificadas de finas a gruesas, intercaladas con asas de fibras de colágeno de tipo 2, lo que le da mucha más flexibilidad al cartílago elástico. Los condrocitos del cartílago elástico son mucho más abundantes y más grandes, y la matriz no es tan amplia como el del cartílago hialino, y los haces de fibras elásticas de la matriz territorial son mucho más grandes. El fibrocartílago está presente en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, en los discos articulares y está unido al hueso. Se asocia al cartílago hialino y al tejido conjuntivo denso, que es muy parecido, donde sus haces de colágeno de tipo 1 son acidófilos. Sus condrocitos suelen estar alineados en líneas paralelas, que se alternan con colágeno denso y fino. Estas van a ser paralelas a las fuerzas de tracción que soporta este tejido. Generalmente los condrocitos suelen estar originados de los fibroblastos, que estos van a originar proteoglucanos. A medida que la sustancia fundamental rodea al fibroblasto, esta se va a quedar presionada y se diferencia en un condrocito. Los discos intervertebrales están interpuestos en el cartílago hialino, que recubre la superficie articular de las vértebras sucesivas. Cada disco posee un centro gelatinoso llamado núcleo pulposo. Estas van a derivar del notocordio y van a estar situadas dentro de una matriz rica en ácido hialurónico. Estos van a aparecer aproximadamente a los 20 años de edad y la gran parte del núcleo pulposo va a estar rodeado por los anillos fibrosos. Las fibras de las laminillas están orientadas oblicuamente unas con respecto a otras. El anillo fibroso proporciona resistencia contra las fuerzas de tracción, mientras que el núcleo pulposo resiste las fuerzas de compresión. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted vea este video. Yo les voy a hablar un poco sobre las células del cartílago. Entre las células del cartílago tenemos a las células condrógenas, condrocitos y condroblastos. Hablando de las células condrógenas, que nos toca ahora, que son derivadas de las células mesenquimatosas, estas presentan un núcleo ovoide
tienen de 1 a 2 nucleolos, tienen un citoplasma escaso y se diferencian en condroblastos y células osteoprogenitoras. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre las células condroblastos. Estas son las células condroblastos. Trate de ilustrar un poco esta parte. Estas derivan también de las células mesenquimatosas y, como dije anteriormente, de las células condrógenas. Estas son células basófilas, presentan un retículo endoplasmático rugoso en abundancia, al igual de mitocondrias. También tiene las vesículas secretoras. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre los condrocitos, que son estos de acá. Estas trate de ilustrarlas igual. Estas son condroblastos rodeados por matriz. Eso quiere decir que los de la periferia son ovoides y de un plano profundo, al igual que son redondos, y tienen un núcleo grande. También me olvidaba mencionar que tenemos a los condrocitos jóvenes y a los condrocitos viejos. Los condrocitos jóvenes tienen un núcleo de tinción pálida. Estos poseen muchos mitocondrias, al igual que el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. En cambio, los condrocitos viejos, ya estos son más invasivos y tienen abundancia en mitocondrias. Hoy yo les voy a hablar sobre el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado cuya matriz extracelular está calcificada, encerrando las células que la secretan. Aunque el hueso es uno de las sustancias más duras del organismo, es un tejido dinámico que cambia constantemente de forma en relación a las fuerzas. Los huesos son el marco estructural primario para el apoyo y la protección de los órganos del cuerpo, como la médula espinal, el cerebro y las estructuras del interior de la cavidad torácica, es decir, pulmones y corazón. También estos actúan como palancas para los músculos unidos a ellos. Son un depósito de varios minerales, como por ejemplo este almacena aproximadamente el 99% de calcio. Tiene una cavidad central, la cavidad medular, que alberga la médula ósea, un órgano hematopoyético. La superficie externa del hueso, excepto las articulaciones sinoviales, está recubierta por periósteo. Este consiste en una capa externa de un tejido conjuntivo denso y una capa interna que contiene células osteoprogenitoras, así como los osteoblastos ocasionales. Los haces de fibras de colágeno del periósteo son las fibras de Sharpey, que se incrustan en la superficie externa del hueso y aseguran el periósteo a la superficie. La cavidad central está recubierta por endostio, un tejido conjuntivo fino especializado formado por una monocapa de células osteoprogenitoras y osteoblastos. Las fibras que contribuyen al hueso son principalmente de colágeno tipo 1. Las células del hueso comprenden células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos. Los espacios que ocupan los osteocitos se conocen como lagunas. Debido a que el hueso es un tejido duro, se utilizan dos métodos para prepararlo para su estudio. La primera son las secciones descalcificadas, descalcificando el hueso en una solución ácida para eliminar las sales de calcio. La otra es las secciones molidas, que estas se preparan cerrando el hueso en cortes finos y moliendo después las secciones con abrasiones entre placas de vidrio. La matriz ósea. La matriz ósea está compuesta por componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Los componentes inorgánicos del hueso son cristales de hidroxiapatita de calcio, formados principalmente por calcio y fósforo. La parte inorgánica del hueso, que constituye alrededor del 65% de su peso seco. Está formado principalmente por calcio, fósforo y junto con otros componentes como bicarbonato, citrato, magnesio, sodio y potasio. La superficie libre de los cristales está rodeada de sustancia fundamental amorfa. El
El hueso es una de las sustancias más duras y fuertes del organismo. Su dureza y resistencia se debe a la asociación de los cristales de hidroxiapatita con el colágeno. Si se extrae el componente orgánico, el esqueleto mineralizado conserva su forma original, pero se vuelve muy frágil y puede romperse con facilidad. El componente orgánico de la matriz contribuye aproximadamente el 35% del hueso. Contiene fibras que son casi exclusivamente de colágeno de tipo 1. El colágeno comprende aproximadamente del 80 al 90% de componente orgánico del hueso. El colágeno de tipo 1 del hueso es muy reticulado, lo que impide extraerlo fácilmente. Sin embargo, la abundancia de colágeno hace que la matriz sea acidófila. La osteocalcina, que se une a la hidroxiapatita, y la osteopontina, que también se une a la hidroxiapatita, pero tiene más sitios de unión para otros componentes. La vitamina D estimula la síntesis de las glicoproteínas. La cialoproteína ósea, esta otra proteína de la matriz, tiene sitios de unión para componentes de la matriz y las integrinas de los osteoblastos y los osteocitos, lo que indica su participación en la adhesión de estas células de la matriz ósea. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que ustedes vean este video, les voy a hablar un poco sobre las células del hueso. Muy bien, acá tenemos en el dibujo una célula osteoprogenitora. Estas se encuentran en la capa interna del periósteo, derivan de las células mesenquimatosas, tienen la capacidad de mitosis y pueden diferenciarse en osteoblastos. Ahora bien, presentan un núcleo oval, tienen un citoplasma escaso, al igual que el retículo endoplasmático rugoso. Su aparato de Golgi está mal desarrollado y presenta abundancia de ribosomas. Estas son más activas en el periodo de crecimiento. Ahora muy bien, hablando sobre las células osteoblastas, que son estas de acá, que parece como un huevo estrellado, pero a lo malo. Estas derivan de las células osteoprogenitoras, sintetizan la matriz orgánica. Estas eliminan sus secreciones por exocitosis. Se encuentra en la superficie del hueso. También se podría decir que la célula se rodea de matriz ósea y las células encerradas se denomina osteocito y ¿cómo se dice? Y este espacio se llama lo que es la laguna. Y por último tenemos a los osteocitos, que son estas de acá. Estas son células maduras que derivan de los osteoblastos. Estos se forman o se acoplan a la forma de una laguna, por eso lo tenemos como que alargado y como que más largo de las demás células. Esta presenta un núcleo, ¿cómo se puede decir? Un núcleo aplanado, como podemos verlo acá, con pocos organelos de retículo endoplasmático rugoso y presentan un aparato de Golgi reducido. También se puede decir que estas se encargan del mantenimiento de la matriz ósea. ¿Qué más puedo decir? Que están alojados en lagunas dentro de la matriz ósea calcificada. Muchas gracias. En la estructura ósea yo voy a hablar sobre los tipos de hueso. Los tipos de hueso se clasifican según su forma anatómica. Huesos largos, cortos, planos, irregulares y sensamoideos.
En los huesos largos tienen un eje situado entre dos cabezas. Un ejemplo de este sería la tibia. En los huesos cortos tienen casi la misma anchura y grosor. Un ejemplo sería los huesos carpianos de la muñeca. En los huesos planos son planos, delgados, y un ejemplo de este serían los huesos de la caja del cráneo. En los huesos irregulares tienen una forma irregular. Un ejemplo de estos serían el esfenoides y el etmoides. En los huesos ensamoideos se desarrollan dentro de los tendones. Un ejemplo de este sería la rótula. También voy a hablar de los sistemas laminares del hueso compacto. El hueso compacto tiene 4 sistemas laminares, que son la lámina circunferencial externa, la lámina circunferencial interna, los osteosomas y las láminas intersticiales. Las láminas circunferenciales externas, estas están debajo del periósteo, y estas mismas contienen fibras de Sharpey que anclan al periósteo al hueso. Las láminas circunferenciales internas rodean completamente la cavidad ósea. Estas no son tan extensas como las externas y se encuentran por debajo de esa misma. Luego serían los canales de haversianos, osteosomas. La mayor parte del hueso compacto se integra con abundante sistema de canales haversianos, osteosomas. Cada sistema está constituido por láminas dispuestas de manera concéntrica alrededor de un espacio vascular, conocido como canal haversiano. Los límites de los osteosomas presentan sustancia fundamental, calcificada y escasas de fibra de colágeno. Debido a que los nutrientes de los vasos sanguíneos del canal de Haber, estos deben discurrir por los canalículos para llevar a nutrir a los que son los osteocitos, un proceso ineficiente. La mayor parte de los osteosomas solo poseen 4 láminas. Las láminas intersticiales, a medida que rodea el hueso, los osteoclastos se resorben osteomas y los osteoblastos son los que lo reemplazan. Los remanentes de osteosomas, estos permanecen como arcos irregulados rodeados de osteonas. Bueno, hoy voy a llegar a hablar de lo que son 3 puntos: la osificación intramembranosa, la osificación endocondral y el crecimiento del hueso en longitud. La osificación intramembranosa llega a ocurrir en la mayoría de los huesos planos. Esto ocurre dentro de un tejido mesenquimatoso que está ricamente vascularizado, cuyas células están en contacto unas con otras a través de prolongaciones. En esta región llega a ocurrir lo que es el centro primario de osificación. El colágeno tipo 1 y las trabéculas llegan a ser formadas en forma orientada. Las prolongaciones de los osteocitos llegan a lo que es en contacto unas con otras. La actividad mitótica llega a continuar en las células mesenquimatosas. Vamos a hablar de lo que es la osificación endocondral. La osificación endocondral se llega a dar en los huesos largos, o por lo menos en la mayoría de los huesos largos, como por ejemplo el fémur, la tibia y el peroné, etc. Esta osificación endocondral se llega a dar gracias a una plantilla de cartílago hialino que se da en 2 primeros pasos. El primero
es que tenemos un molde de cartílago hialino, y el segundo es que gracias a ese molde sirve como andamiaje, como una estructura para así la continuación de la formación del hueso. Al mismo tiempo, el pericondrio de la zona media del cartílago se llega a vascularizar. Los osteoblastos recién formados llegan a secretar lo que es la matriz extracelular, que llega a formarse gracias a eso el collar superóstico, que sucesivamente va creciendo así hasta llegar hasta la epífisis. Este collar óseo llega a impide lo que es el pasaje de los nutrientes hacia los condrocitos, provocando su muerte, y gracias a esto se llega a formar las lagunas, que después llega a formarse la cavidad medular. Después existe lo que es el centro de osificación secundario, que es dado por 3 pasos: comienzo de la osificación de la epífisis, crecimiento del hueso del cartílago de crecimiento, creación de la continuidad de la epífisis y la diáfisis. Como tercer punto tenemos lo que es el crecimiento en longitud del hueso, que es dado gracias al cartílago de crecimiento que se encuentra entre el cuerpo y la cabeza, entre la diáfisis y la epífisis. Gracias a este cartílago de crecimiento todos los huesos llegan a crecer de forma longitudinal, que también es apoyado por 2 hormonas importantes, que es la hormona de crecimiento y la otra es la hormona similar a la insulina. Los condrocitos del cartílago de crecimiento proliferan, llegan a participar en la formación endocondral. Existen 5 zonas en el cartílago de crecimiento, que son la zona de proliferación, zona de osificación, zona de reserva, zona de maduración y la zona de calcificación. Gracias. Hoy yo les voy a explicar sobre la calcificación ósea. La calcificación ósea se da por un mecanismo denominado osteogénesis. La osteogénesis es la fase inicial donde los osteoblastos secretan lo que son moléculas de colágeno que en su interior contienen monómeros de colágeno y sustancia fundamental que está mayormente compuesta por proteoglucanos. Los monómeros, una vez que se proliferan, forman lo que es así las fibras de colágeno. Este tejido es llamado osteoide, es muy parecido al cartílago, pero contiene más tropeno. Dentro de los osteoides quedan atrapados los osteoblastos. A los pocos días de formarse los osteoides, este se adhiere al que son las fibras de colágeno y por último así se depositan en las sales de hidroxiapatita y formando así una calcificación ósea. Continuando, les voy a explicar ahora sobre la remodelación y la resorción ósea. El tejido óseo está en un constante remodelación, es decir, que es un reemplazo de un tejido óseo ya viejo por un tejido óseo nuevo. La remodelación ósea es llevada a cabo por los osteoclastos, que estas células son encargadas de la destrucción del tejido viejo. Y por los osteoblastos, que estas células son las encargadas de sintetizar el tejido nuevo. La remodelación y la resorción ósea están estrechamente relacionadas, pues la resorción es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan el tejido viejo, liberando los minerales gastados hacia la sangre.